Durante décadas, el nombre de Chico Xavier resonó en Brasil como el eco de un misterio mayor. Medium, filántropo, autor de más de 400 obras dictadas, según él, por espíritus desencarnados, Chico no solo fue un fenómeno literario, sino un puente vivo entre este mundo y el otro. A lo largo de su vida, concedió pocas entrevistas profundas, siempre eligiendo el silencio por encima del protagonismo. Pero hay una, casi olvidada, que muy pocos han visto, una entrevista grabada en la intimidad de su hogar en Uberaba, lejos de los focos y la prensa. En ella, Chico habla sin filtros sobre el alma, el momento exacto de la muerte y un futuro que, según advirtió, no todos están preparados para enfrentar. Aquella grabación, resguardada durante años por respeto a su voluntad, solo salió a la luz tras su fallecimiento en el año 2002. Y lo que revela es, sencillamente, estremecedor. La conversación comienza con una calma casi irreal. Chico, con la mirada baja y la voz suave, responde como si las preguntas le llegaran antes de ser formuladas. El entrevistador, de quien se conoce poco, le pregunta si realmente podemos saber qué ocurre después de morir. Chico sonríe y dice, más que saber, lo recordamos. El alma ya conoce el camino, solo lo olvida cuando nace. A partir de allí, todo se transforma. La charla se convierte en una revelación gradual, casi como si se levantara un velo invisible. Xavier afirma que el alma es una chispa eterna, y que cada vida es apenas un capítulo breve en un libro infinito. Pero lo más impactante viene cuando comienza a hablar de una fecha, un punto en la historia humana que marcaría el cruce entre el pasado materialista y un despertar espiritual global. Según Chico, ese momento clave estaba más cerca de lo que muchos creen. Mientras avanzaba la entrevista, el aire en la habitación parecía tornarse más denso, como si el espacio mismo se hiciera consciente de lo que estaba por ser dicho. Chico Xavier, con su característico tono pausado, reveló que muchas de las comunicaciones espirituales que recibía no eran solo de personas fallecidas que buscaban consuelo para sus familias, sino de inteligencias que ya no estaban ligadas al plano terrestre. Espíritus que, según él, vigilaban el progreso moral de la humanidad desde esferas superiores, entidades que habían superado el ciclo de reencarnaciones y ahora actuaban como mentores del destino colectivo. Estas presencias le habrían transmitido que el alma humana se encuentra en un proceso urgente de transformación y que la Tierra está viviendo lo que llamó el periodo de transición planetaria. Chico explicó que este periodo no es un simple cambio de era, sino un momento crítico en el que la humanidad sería puesta a prueba. Según él, la vida después de la muerte no es el final de nada, sino una continuidad lúcida donde cada espíritu evalúa si está listo para avanzar o necesita volver a la Tierra para enmendar, aprender o guiar a otros. Pero lo más inquietante vino cuando mencionó el año de 1971. Ese año, afirmó, fue el inicio de un plazo de gracia otorgado por los espíritus superiores a la humanidad. Un periodo de 50 años en el que la conducta colectiva del planeta determinaría si seríamos merecedores de una nueva etapa de luz, o si nos enfrentaríamos a un profundo reajuste espiritual a través del dolor y el caos. Si en esos 50 años no provocamos una guerra mundial, dijo Chico, seremos acompañados por inteligencias superiores hacia una nueva era de conciencia. Pero si el odio, la intolerancia y la ambición volvían a imponerse, la Tierra misma se agitará para corregir su camino. Estas palabras quedaron registradas en esa entrevista perdida, y lo más desconcertante es que el plazo terminó justo en el año 2020. ¿Coincidencia o destino? La humanidad cruzó ese umbral en medio de una pandemia global, aislamiento masivo y una ola de reflexión sin precedentes. ¿Fue eso parte del reajuste que Chico mencionaba? ¿O solo el comienzo de algo más profundo? Chico Xavier comenzó a profundizar en lo que él llamaba el umbral, un espacio intermedio entre la vida terrestre y la vida espiritual, que muchos consideran un limbo, aunque para él era algo más complejo.
Describió este lugar como un territorio en el que algunas almas, especialmente las que han vivido en gran desequilibrio o apego a lo material, quedan atrapadas. Estas almas, al fallecer, no logran comprender de inmediato que han partido de la vida física, o bien no están preparadas para el salto hacia una evolución superior. Se resisten a abandonar sus recuerdos, sus pasiones, sus miedos, y continúan existiendo en una suerte de eco de su propia vida anterior. El umbral no es un castigo, dijo Chico en un tono calmado, pero con un matiz de gravedad en su voz. Es un reflejo del estado interno del alma. Es el lugar donde el alma se enfrenta a su propia sombra. Según él, este espacio no tiene una localización geográfica en el plano material, sino que es un espacio vibratorio. En él, el alma permanece atrapada hasta que logra un despertar, una toma de conciencia de su condición, y solo entonces podrá seguir su camino hacia la luz. Para Xavier, la oscuridad del umbral no era un castigo eterno, sino una especie de purificación. Sin embargo, no todas las almas eran capaces de salir de allí por sí solas. A medida que avanzaba la conversación, Chico mencionó la importancia de la ayuda de los trabajadores espirituales, un equipo de almas que, con el permiso de los guías superiores, se dedican a rescatar a los espíritus perdidos en ese estado de confusión. De acuerdo con sus revelaciones, estos trabajadores espirituales no solo ayudan a las almas a comprender su nueva realidad, sino que las guían hacia una reconstrucción de su energía emocional y mental, proporcionándoles el apoyo necesario para reencarnar nuevamente o para ascender a planos superiores de conciencia. Pero lo más asombroso llegó cuando el médium habló sobre las reencarnaciones grupales. Según él, hay almas que, por su fuerte vínculo, se reencarnan juntas a lo largo de múltiples vidas. No como una casualidad, sino como parte de un plan divino que busca el aprendizaje mutuo y la evolución conjunta. No es raro que, al morir, veamos a nuestros seres más cercanos de nuevo, como nuestros amigos, familiares o incluso como desconocidos. Dijo, la vida no es un ciclo individualista, sino una red interconectada. Este concepto, que puede sonar extraño para muchos, le daba un nuevo significado a las relaciones humanas, transformándolas en una oportunidad para el crecimiento espiritual colectivo. Entonces, la gran pregunta surge: ¿estamos viviendo nuestras vidas de manera consciente, entendiendo los lazos que nos unen a otros, no solo en esta vida, sino en muchas otras? Chico creía que el entendimiento de este concepto podía cambiar por completo la manera en que vivimos el presente. La muerte no es un final, sino una transición continua. Y, al entender esta verdad, el miedo a la muerte comenzaría a desvanecerse. Chico Xavier, con la serenidad que lo caracterizaba, continuó hablando del despertar global al que se refería, un evento trascendental que, según él, ya estaba en marcha. Explicó que, durante siglos, la humanidad había vivido enfocada casi exclusivamente en el plano material, buscando poder, riqueza y control sobre la naturaleza. Sin embargo, esa era de egoísmo y separación estaba comenzando a desmoronarse, y lo que se avecinaba era una transición hacia una nueva era, no solo de paz, sino de una profunda transformación espiritual colectiva. La humanidad está en la antesala de un despertar. Los eventos actuales, los desafíos globales, todo lo que vivimos no son más que los síntomas de un cambio más grande, un cambio que ocurre dentro de cada uno de nosotros, dijo Chico, refiriéndose a las crisis sociales, económicas y medioambientales que en ese entonces, como ahora, parecían ser una constante. Según él, estos momentos de caos y desesperación no eran señales de un futuro sombrío, sino de una oportunidad para la humanidad de reconsiderar su camino. Este despertar, explicó, no sería algo impuesto por fuerzas externas, sino algo interno, una llamada del alma misma. En el fondo de cada corazón humano, según sus palabras, existe un anhelo por un sentido más profundo, por una conexión más auténtica con los demás y con el universo. La Tierra está vibrando en una frecuencia cada vez más alta.
Aquellos que no estén preparados para ajustarse a esa frecuencia, simplemente no podrán mantenerse en su lugar. Pero esto no significa el fin del mundo, sino el fin de un ciclo de ignorancia, dijo con firmeza. Lo más inquietante de sus palabras fue cuando anticipó un tipo de purificación planetaria. Habló de un proceso de depuración que involucraría a todas las almas, y que, si bien sería doloroso, sería necesario para limpiar las energías más bajas que aún arrastra la humanidad. La transición no será fácil para todos, advirtió, muchos tendrán que pasar por pruebas difíciles, pero es la única forma en que el planeta podrá avanzar hacia un futuro de luz. La humanidad, afirmó, debería aprender a vivir en armonía con la naturaleza, con el prójimo, y con la propia esencia espiritual de cada individuo. Chico también dejó claro que este proceso de evolución no se limitaría a un pequeño grupo de personas, sino que alcanzaría a la humanidad en su totalidad, desde los más humildes hasta los más poderosos. En ese sentido, habló de un despertar masivo de conciencia, un cambio que no se daría de manera instantánea, sino gradualmente, y que podría tomar generaciones. Pero, para aquellos que se prepararan adecuadamente, el futuro traería un renacimiento de valores universales: amor, compasión, solidaridad y un entendimiento profundo de la vida después de la muerte. Mientras Chico compartía estas visiones, algo inexplicable parecía ocurrir en el ambiente de la sala. La atmósfera se volvía más densa, y un silencio casi reverencial se apoderaba del espacio. Sus palabras, llenas de esperanza y advertencia, resonaban como un llamado a la acción, un mensaje que no solo apuntaba al futuro, sino que también convocaba a la reflexión en el presente. La humanidad, según él, tenía en sus manos el poder de decidir su destino, y era crucial que cada uno comenzara a preguntarse: ¿estoy listo para participar en este despertar? ¿Estoy preparado para ver más allá de lo material? Con una calma que solo los verdaderos sabios parecen poseer, Chico Xavier continuó desvelando lo que consideraba la clave para poder enfrentar la transición global y los retos espirituales de la humanidad. No es suficiente entender lo que sucede en el mundo, dijo con seriedad, debemos aprender a transformar nuestro interior. Según él, la preparación espiritual para los cambios que se avecinaban no pasaba por la simple observación del caos externo, sino por un profundo trabajo interior que nos llevaría a liberarnos de los miedos, los prejuicios y las ataduras que arrastrábamos de vidas anteriores. Chico habló de la importancia de la meditación y la oración, no solo como prácticas religiosas, sino como herramientas poderosas para conectar con la esencia del ser. La humanidad está viviendo una desconexión con lo divino, y el camino hacia la transformación comienza cuando cada individuo se reconcilia con su propio ser superior, con el alma, explicó. Insistió en que no bastaba con cumplir con las normas sociales o vivir según las expectativas del mundo material. Lo que verdaderamente marcaría la diferencia sería la apertura a la comunicación con el alma, una especie de despertar interno que nos conectara con lo trascendental. El médium también abordó el tema de las pruebas que la humanidad enfrentaría. Según su visión, muchas de las tragedias que habíamos experimentado en la historia, incluidos los conflictos bélicos y las catástrofes naturales, habían sido consecuencia de la ignorancia y la desconexión espiritual de las masas. No obstante, también subrayó que cada dificultad, por dolorosa que fuera, era una oportunidad para aprender y elevarse. Nada es en vano, dijo, ni el sufrimiento ni el dolor. Todo tiene un propósito en el plan divino. Este enfoque, aunque difícil de aceptar para muchos, reflejaba su profunda creencia en la justicia y la misericordia universal. Lo que verdaderamente conmocionó a la audiencia fue cuando Chico, en tono grave, reveló que la humanidad enfrentaría una especie de juicio colectivo. No un juicio como el que algunas religiones predicen, un juicio final donde se separan los buenos de los malos, sino algo más profundo, un juicio de conciencia. Según Chico, no habría más escapatoria para el alma que no pudiera mirar su vida y sus acciones con honestidad,
ni para aquellos que persistieran en la indiferencia o el egoísmo. En los próximos años, todos seremos llamados a un juicio interior, explicó. Lo que más pesará en ese momento será el amor que hayamos dado, la compasión que hayamos sembrado y la conciencia que hayamos alcanzado. En este punto de la entrevista, el médium hizo una pausa, como si estuviera midiendo el peso de sus palabras. Luego, con una mirada profunda y serena, añadió: no se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a mejorar, de avanzar en el camino del amor, la paz y la fraternidad. Ese será el criterio que nos definirá, tanto individualmente como colectivamente. El entrevistador, asombrado por la magnitud de sus revelaciones, preguntó a Chico cómo las personas podrían empezar a prepararse para este juicio interior. La respuesta de Chico fue clara y directa: comienza por el amor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cada gesto de bondad, cada pensamiento de compasión, cada acción desinteresada que tomes, te acerca un paso más a tu verdadera naturaleza. El amor, según él, era la clave para desbloquear el despertar espiritual global, y si cada ser humano comenzaba a tomar responsabilidad por sus acciones, el cambio que la humanidad necesitaba podría comenzar de inmediato. El tono de la entrevista se había vuelto profundamente solemne, y el aire en la habitación parecía cargado con la profundidad de sus palabras. Chico Xavier no solo estaba hablando del futuro de la humanidad, sino de la responsabilidad individual que todos compartimos para crear un mundo mejor. Su mensaje era claro, pero también desafiaba a cada uno de nosotros a mirar más allá de nuestras limitaciones y empezar a construir, desde este momento, un futuro lleno de luz.